Hola, buenas, bienvenidos a una clase más de matemáticas. Como pueden ver, el objetivo de la clase de hoy es medir ángulos. Pero antes de medir ángulos, tenemos que saber qué es lo que significa la palabra ángulo. Para que ustedes sepan, un ángulo es la consecuencia de la unión de dos semirrectas. Se les llama semirrecta porque pueden ser segmentos o pueden ser rayos que se unen, ¿cierto?, en un vértice formando una abertura. En este caso podemos ver que estas dos semirrectas se abrieron, ¿cierto?, formando un ángulo. Este ángulo es el que nosotros vamos a medir. Tenemos, ¿cierto?, 4 ejemplos, los cuales vamos a estar midiendo en esta clase. Al primer ejemplo le vamos a poner la letra A, al segundo la letra B, al tercero la C y al cuarto la letra D. Pero antes les quiero mostrar, ¿cierto?, un pequeño ejemplo con estas dos semirrectas que tengo aquí al ladito. Yo les decía que para formar un ángulo necesito tener dos semirrectas y estas dos semirrectas tienen que unirse formando un vértice. El vértice, ¿cierto?, es la unión de estas semirrectas. Aquí podemos ver que se forma un vértice. Podemos ver que en los otros ejemplos también se forma un vértice. Acá también, ¿cierto? A esta unión nosotros le llamamos vértice. Muy bien, volvamos al ejemplo. Aquí yo estoy formando, ¿cierto?, un ángulo al unir estas dos semirrectas. Como pueden ver, puedo formar ángulos que están un poco más abiertos, puedo formar ángulos que incluso están mucho más abiertos y me gustaría que se den cuenta que los ángulos van formando circunferencias. Por ejemplo, si este ángulo está cerrado, ¿cierto?, se encuentra en esta posición y yo lo voy abriendo, se va formando una circunferencia. Fíjense, lo voy a marcar con el plumón para que pueda ser más evidente. Dependiendo de la abertura que le vayamos dando a nuestro ángulo, ¿cierto?, es la circunferencia que estamos formando. Muy bien, volvamos al ejemplo A. Para medir estos ángulos necesitamos un instrumento que se llama transportador. El transportador, ¿cierto?, nos sirve para medir ángulos. Como pueden ver, este transportador tiene un punto central, ¿cierto?, y además está graduado de 10 en 10 hasta llegar al 180 en ambas direcciones, o sea, de izquierda hacia la derecha y desde la derecha, comenzando desde el 0, y vamos avanzando de 10 en 10 hasta llegar al 180. Esto se produce justo sobre el timbre. Quiere decir que algunos alumnos todavía están en el colegio y se tienen que retirar. Bueno, les quiero seguir contando que este transportador, ¿cierto?, tiene esta graduación porque en algunas ocasiones tenemos que ubicar el transportador en diferentes posiciones para lograr medir ángulos, ¿cierto?, que, valga la redundancia, están en posiciones desiguales, y esto nos permite que podamos medir, ¿cierto?, un ángulo que esté en una posición quizás un poco incómoda, ya que no los vamos a poder medir por este lado, pero sí podemos ubicarlo en este otro sector. Para poder medir un ángulo, tengo que alinear el punto central con el vértice. Los tengo que juntar
y además tengo que hacer coincidir el 0 con una de las semirrectas y tengo que hacer además, mira, son tres cosas importantes. Primero, hacer que el punto central del vértice, perdón, el punto central del transportador se una con el vértice. Se los voy a demostrar. Ahí está el vértice y lo uno con el punto central. Luego, el punto número 2, tengo que lograr que el 0 coincida y esté totalmente alineado con la semirrecta, ¿cierto? En este caso, lo voy a unir con este 0. No lo puedo hacer con este otro 0 porque, ¿cierto? Estoy ubicado en esta zona, ¿cierto? Con este vértice y ese 0 queda fuera del ángulo. Y luego puedo ir midiendo, ¿cierto? Puedo ir contando de 10 en 10 si es que lo encuentro necesario, o a lo mejor puedo ir directamente y llegar al número que corresponda. En este caso, este ángulo mide un poquito más de 130. Ojo que este transportador está graduado y como su nombre lo dice, graduado viene de la palabra grados. O sea, esta medición se produce en grados. En este caso tenemos 131 grados. Los vamos a anotar aquí adentro, 131 grados. Ese círculo pequeñito, niños y niñas, nos representa, ¿cierto?, a la palabra grados. No es necesario que escribamos grados al lado, solamente ponemos este círculo pequeñito que nos indica que estamos hablando de grados. Vamos con el segundo ejemplo. Ubico el vértice, uno el vértice con el punto central en el transportador y luego tengo que alinear esta semirrecta con el 0. Ahí se da cuenta que está el 0 alineado con la línea o con la semirrecta. Vamos viendo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, casi llega al 65, pero podemos ver que está una rayita antes de el 65, por lo tanto mide 64 grados. Acuérdense de anotar ese círculo pequeñito que simboliza, ¿cierto?, a los grados. Repasemos. En el primer ejemplo, ¿cierto?, podemos ver que tenemos 131 grados porque juntamos, ¿cierto?, el punto central del transportador y lo ubicamos justamente con el vértice. Luego, el 0 que aparece acá lo alineamos con la semirrecta que va hacia la izquierda y luego, con ayuda de este semicírculo que está graduado, fuimos viendo, ¿cierto?, la cantidad de grados correspondientes y en este caso teníamos 131 grados. Muy bien. Tenemos el ejemplo C y el ejemplo D, que lo vamos a hacer un poquito más rápido para que ustedes vayan viendo en sus casas cómo es que se pueden medir los ángulos. Primero, hacemos coincidir el vértice. Acuérdense que el vértice es la unión de estas dos semirrectas con el punto central. En algunos casos, ojo, el transportador tiene el punto central acá arriba y el 0 está ubicado en esta posición. Así que fíjense muy bien que coincida el punto central del transportador con el vértice. En este caso lo tenemos acá abajo, así que no tenemos mayor dificultad. Hacemos coincidir el vértice y luego el 0, se dan cuenta que en esta ocasión tenemos que utilizar el 0 que está a la derecha y vamos viendo la graduación. No nos vayamos a confundir porque, ojo, que acá tenemos el 180, por lo tanto el punto de partida indiscutiblemente es el 0 y no el 180. Vamos bien, 0, 10, 20, 30, yo diría que tiene 30 grados. Anoto el 30 y el círculo que no se me vaya a pasar porque es tan importante ya que nos indica la graduación que tiene este ángulo. Y por último,
tenemos un cuarto ángulo, vamos a marcar el vértice. De hecho, yo a veces les recomiendo a algunos niños que hagan un puntito en el vértice para que no se pierdan y no se confundan y hagan coincidir a la perfección el punto central del transportador con el elemento que están midiendo. Ubico entonces el punto central, lo hago coincidir con el vértice y luego tengo que alinear el cero con la semirrecta. Me vengo por el semicírculo revisando, ¿cierto?, cuántos grados tengo, y en este caso tengo un ángulo de 90 grados. 90 grados, ¿cierto? Y sabemos que cuando un ángulo tiene 90 grados es un ángulo recto. En la próxima clase vamos a conocer los diferentes tipos de ángulos y los vamos a clasificar. Así que, chiquillos, yo espero que en sus casas usen el transportador. Pueden fabricarse unas semirrectas de papel o a lo mejor con algunos maderos de volantín, con los palillos que usa la mamá para el tejido, y pueden ir formando diferentes tipos de ángulos para luego poder medirlos utilizando el instrumento correspondiente, y ustedes se pueden dar cuenta que es súper fácil y además entretenido. Nos vemos en una próxima clase. Que les vaya muy bien. Saludos de su profesor Javier Riveros.